Buenos días, otra vez podemos llegar hasta tu casa a través de estos medios. Estamos contentos por la oportunidad que Dios nos da de hacer iglesia juntos y gracias a Dios a todos los chicos y a todos los que están allá tras las cámaras y los inges que hacen posible que podamos llegar hasta tu casa. Así es de que denles un fuerte aplauso en su casa ahí, ¿verdad? Y cada vez siempre les digo que tengan la oportunidad de mandarles un mensajito para felicitarlos, pues esto les va a estimular para que sigan echándole todos los kilos, ¿no? Siempre, cada domingo nos sorprenden y nos llevan a la presencia de Dios a través de la adoración. Y hoy estamos contentos porque ya estamos entrando a la tercera parte de esta serie que le pusimos por título Límites. En la primera parte estuvimos aprendiendo, ¿verdad?, que cuando respetamos los límites de Dios vamos a ver los beneficios, ¿verdad? Y vimos en la primera parte que Dios le pone la arena al mar para que no se salga. Y la Biblia dice que cuando las olas se agitan y pueden el mar alborotarse, sin embargo, el límite que Dios le puso, no, el mar respeta ese límite y no se sale. En la segunda parte estuvimos viendo también que los límites que Dios nos pone no es porque es un Dios malo, es un Dios bueno y Él quiere salvaguardar nuestras vidas cuando nos pone límites. Y vimos que dentro de los límites de Dios hay muchas bendiciones. Y me gustó mucho la segunda parte, el pasaje que estudiamos acerca de cuando Dios le pone límite a la tierra al pueblo de Israel. Les dice que 6 años trabaja en la tierra, pero en el séptimo no tenían que hacer nada en la tierra. Y aprendimos que el sexto año Dios iba a provocar que la tierra produciera 3 veces más lo que producía en un año, para que Israel pudiera seguir adelante y darle de comer a sus bestias y aún a los pobres, porque vimos que la gente pobre también podía ir a los sembradíos y agarrar, ¿verdad?, con esa confianza, porque Dios también de esta manera bendecía a la gente necesitada. Y eso me gustó mucho, saber de que a pesar de que si respetaron Israel, acuérdense que yo les decía que cuando Israel no respetó, vinieron a 70 años de cautiverio por no haber respetado el límite que Dios les estableció en la tierra. Y hoy estamos entrando en la tercera parte y puse esto como referencia porque hoy vamos a hablar acerca del Dios de mucho más. Si quieres ponerle como un subtítulo a esta tercera parte, porque es de lo que quiero hablar hoy, y decirles que cuando hablamos acerca del rapto y de la venida del Señor, creo que esto puede frenar a la iglesia y decir: ya no voy a servir, Cristo viene, ya no voy a construir, Cristo viene y viene por su iglesia, ¿verdad? Pero yo quiero decirle que es tiempo de seguir trabajando, es tiempo de seguir predicando el evangelio, es tiempo de seguir teniendo proyectos para que cuando el Señor venga en el rapto por su iglesia nos encuentre haciendo las cosas que nos mandó hacer. Así es de que esto, la iglesia tiene que seguir avanzando. Y lanzo un reto, un desafío a la gente que está en temor, ¿verdad? Porque cuando hablamos de estos temas, la gente se puede paralizar y no seguir avanzando en el reino de Dios. Y hoy, ¿verdad?, quiero entrar a la tercera parte. Si quiere poner en sus notas lo primero: Dios quiere hacer mucho más por ti de lo que tú te puedas imaginar. Escribe eso, por favor, de entrada. Y vamos a empezar con un ejercicio. Después de haber escrito esto, me gustaría que pensaras en algo, y los que están acá conmigo, que pudieran pensar en algo de lo que están esperando, un proyecto, o si estás esperando algo. Te voy a dar un minuto que empieces a pensar, pero que pienses bien de lo que anhelas y lo deseas. Así de que espero que ya estés pensando en algo ahí en tu casa, que es lo que has estado esperando por mucho año. Quiero que te enfoques en eso. Y si ya pensaste en eso, quiero decirte que te quedaste muy corto, porque Dios puede hacer mucho más de lo que tú acabas de pensar. Y de eso se trata esta enseñanza. Quiero hablarte del Dios bueno, del Dios que puede hacer mucho más de lo que nosotros podamos entender y aún de lo que podamos pedir. Y creo, a mi juicio, viene este tema muy como anillo al dedo, porque vuelvo a remarcar, nosotros no nos vamos a frenar. Nosotros seguimos soñando con construir, seguimos soñando con avanzar. Hay muchos proyectos y esto tiene que llevarse a cabo. Y vuelvo a remarcar, si el Señor viene por nosotros, que nos encuentre haciendo el trabajo que nos mandó a hacer como iglesia. Y obviamente también los proyectos que tú tienes. Yo sé que algunos están desesperados como yo me encuentro muy desesperado. Sin embargo, tenemos que ser pacientes, porque la paciencia va a producir en nosotros
carácter. Entonces, nuevamente remarco, si quieres apuntar esto en tus notas, ¿verdad? Acerca del Dios de mucho más. Y hoy quiero poner como plataforma y tomar como referencia acerca del rey David. Encontramos a un rey David próspero, muy bendecido, porque creo que él modela muy bien lo que quiero enseñar acerca del Dios de mucho más. Y antes de entrar a la escritura, me gustaría poner como el contexto de lo que pasa. Aquí David ya estaba reinando y dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel estaba en guerra, David decide quedarse en su casa y encontramos a David que peca, ¿no? Y vemos que este pecado lo llevó a hacer muchas cosas que obviamente no agradaban a Dios, pero vemos cómo Dios lo lleva de gloria en gloria y aquí David está ya fallándole a Dios en ese sentido y de repente encuentra al esposo de la mujer con que adultera y encontramos la historia donde David, pues este hombre, el esposo, llega de la guerra, ¿verdad? Y David, para tapar el ojo al macho, ¿sí se dice así? Tapar el ojo al macho. Tapar el ojo al macho es un dicho popular. Le dice al esposo, ve y acuéstate con tu esposa. Y vemos que este hombre desobedece esa orden del rey porque el ejército estaba en guerra. Y al otro día se da cuenta David que no va a dormir con su esposa y le dice, oye, ¿qué pasó contigo? Y le dice, mi señor, yo no puedo disfrutar a mi esposa cuando mis hombres están en la guerra. Y estaría padre sacar una serie acerca de este hombre porque vemos la lealtad que tenía con sus hombres y con su rey también. Y después me encanta esta historia y Dios me está dando una serie de este hombre, Urías, que en las manos le ponen la carta, su sentencia, y tenía que ir esta carta con el general para decirle que lo pusiera al frente de la batalla para que este hombre muriera, ¿verdad? Porque había tenido relaciones sexuales con la esposa de este hombre y ahora está cometiendo homicidio, ¿verdad? Y esto es algo trágico que pasó en la vida de David. Y vemos a David en un año de separación con Dios. Si tú lees la historia, te das cuenta aquí que David ya estaba alejado de Dios por un año, un lapso de un año, y encontramos que Dios manda llamar a un profeta para darle un mensaje, porque quiero decirle que Dios amaba mucho a David. A lo mejor usted que nos está mirando, amigo, en la televisión, está fallando, le ha fallado a Dios y ha cometido muchos pecados. Yo quiero decirle que Dios le ama mucho y esperamos que hoy este mensaje pueda bendecir tu vida. Y aquí estamos ya, ahora sí quiero entrar de lleno a la escritura en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 7 al 8, dice acá el profeta: entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre, así dice el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di su palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, no pierda de vista esta palabra, por favor. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. Me gustaría que subrayara esa palabra en su Biblia y en sus notas, porque a mí me voló la cabeza este versículo. Escucha, Dios le dio autoridad a David, le dio fama, le dio honor en frente del pueblo de Israel, le dio mujeres. Escucha lo que te estoy enseñando. Le dio mujeres, le dio riqueza, le dio fama, ya te lo vuelvo a repetir. O sea, ¿qué más pudiera haber pedido David en ese tiempo? Y el profeta, inspirado por el Espíritu Santo, obviamente le está diciendo que si eso hubiera sido poco, Dios le hubiera dado mucho más. Y hoy te vengo a enseñar acerca del Dios de mucho más. Porque ese es el Dios que nosotros tenemos, ese es el Dios al que servimos. No es un Dios como la gente lo pinta, ¿verdad? Hay veces mucha gente piensa que Dios es malo, que manda cáncer y que manda atrocidades. Y mucha gente, incluso esta pandemia, podemos ver que gente le echa la culpa a Dios. Y yo vengo a decirle que el Dios al que nosotros servimos es el Dios de mucho más y es un Dios bueno.
Y si alguien está de acuerdo puede decir amén acá conmigo, porque somos testigos. Y yo estoy aquí no para defender a Dios, porque Dios no necesita que lo defendamos. Pero a nosotros nos encanta hablar bien de nuestro Padre, porque Él siempre suple nuestras necesidades conforme su riqueza en gloria. Entonces, si usted quiere escribir en sus notas en esta primera parte que estoy enseñando, es que creo firmemente que Dios no tiene problema para darnos mucho más. Así de que si usted dice, ay, es que ya tengo mucho, vengo a decirle que Dios puede darle mucho más todavía. Porque puse como ejemplo David, porque vuelvo a remarcar, y acá que estaba mi querido sobrino tras la cámara, ¿qué más pudiera haber pedido? Tenía mujeres y de a montón, dice que se las puso en sus brazos. Ojo con esto, ¿verdad? Guerreros. Es más, hasta este punto David nadie lo había derrotado. O sea, reino que peleaba, reino que conquistaba, ¿verdad? La fama de David se había extendido por todo Israel y sus alrededores. Y el profeta le dice, si eso, perdón la redundancia, si eso hubiera sido poco, Dios te hubiera dado mucho más. Qué poderosa palabra estamos recibiendo en esta mañana. Así es de que yo vengo a decirte ahí donde estás en tu casa, que Dios es el Dios de mucho más. Así es de que dile a tu vecino, codea a tu pariente que está ahí, ya ves, porque hay gente que puede pedir un carro más, dice, tengo uno y quiero otro. Pues Dios se lo puede dar. ¿Cuál es el problema? Las cosas para Dios no son el problema. Por eso yo puse aquí en mis notas, creo firmemente que Dios no tiene problema para darnos mucho más. Pero creo, eso me gustaría que lo escribieras en otro párrafo, pero creo que el problema está en nosotros cuando las cosas nos tienen a nosotros y no respetamos los límites que Dios nos puso. Ahora aquí es donde a algunos se les va a ir el wifi, ¿verdad? Se les va a ir el internet y se van a hacer poquito locos. Pero David deja que su lujuria y avaricia saquen lo peor de él y usa medios engañosos para poseer una mujer que quería. Pregunto, ¿qué no tenía un harem David de mujeres? ¿Verdad? Y tuvo que escoger una mujer, tuvo que querer poseer una mujer que no era suya. Por eso es que el profeta lo enfrenta y le dice, y le pone la alegoría de un pastor, ¿verdad? Que tenía muchas ovejas, pero hubo un pastor, ¿verdad? Que tenía solamente una oveja. Y le dice, y el que tenía todas estas ovejas va y se la quita al que tenía solo una. Y David en ese pasaje, en el contexto que estamos estudiando en esta mañana, se indigna y dice David, el tal es digno de muerte. Y mira las agallas del profeta de Dios, le dice, pues el tal eres tú, ¿verdad? Qué confrontación. Y hoy a lo mejor estamos siendo expuestos y confrontados por la palabra de Dios, pero ¿sabes por qué somos confrontados? Porque Dios nos ama. Y Dios no quiere vivirse en nosotros. Si tú fallaste y estamos viendo que mucha gente está fallando y se siente condenada, hoy no estamos aquí para condenarte ni para juzgarte, pero sí estamos para decirte que Dios puede hacer mucho más por ti en esta mañana. Si tú crees y tú estás creyendo que Dios te puede llevar en sus brazos como lo hizo con David. Entonces, si quieres escribir esto también, porque esto es importante para nuestra enseñanza, debemos guardar nuestros corazones de nuestra avaricia y la lujuria, porque eso nos puede llevar a usar cualquier medio necesario para obtener cosas a pesar de las consecuencias. David no midió las consecuencias. La primera parte yo les hablaba cuando no estamos dispuestos o no conocemos nuestros propios límites. ¿Cuál es tu límite como ser humano? Todos tenemos ciertos límites. Pongo un ejemplo. Pedro no sabía acerca de sus propios límites. Cuando Jesús les dice que iba a morir, ¿verdad? Y que iba a ir a la cruz. Y Pedro dice, mi vida voy a poner por ti. Hay veces que hacemos este tipo de declaraciones porque no conocemos nuestro punto límite. ¿Cuál es tu punto límite? Porque Jesús rápidamente le dice, mira Pedro, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Después encontramos a Pedro cuando la gente lo empieza a identificar. Jesús es arrestado y Pedro nuevamente, ¿verdad?, es señalado y le dicen, tú eres uno de ellos que andaba con Jesús porque hablas como él.
Y de repente vemos que Pedro rebasa el límite y empieza a blasfemar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pedro no conocía su punto límite. Entonces, cuando no conocemos nuestro punto límite, esto nos puede llevar a cometer locuras, como lo hizo Pedro, como lo hizo David, en este caso, que es la historia que estamos estudiando. Y rebasamos y no medimos las consecuencias, ¿verdad? Y un rato de placer puede llevar que podamos perder todo lo que hemos construido por muchos años. Por eso necesitamos, ¿verdad?, considerar lo que estoy enseñando, porque David usó artimañas despreciables. Escriba eso, por favor. David usó artimañas despreciables para obtener algo que no era suyo. ¿Cuánto lo hemos visto en la iglesia en general? ¿Verdad? Cuando pastores se atribuyen y vacían el rebaño de otra iglesia, se llevan gente que no es suyo, y dicho sea de paso, las ovejas no son de nosotros. Pero vemos que es muy común, la gente usa artimañas por adquirir algo. Pero yo vengo a decirte, si tú le diste golpe de estado a un pastor y le dividiste la iglesia y te llevaste gente que tú no ganaste, te van a hacer lo mismo. Porque hay cosas que no pueden pasar por alto, ¿verdad? Y esto suena muy fuerte, pero es tiempo de que seamos íntegros y que no estemos peleándonos por las ovejas, sino que vayamos por el perdido, el que no conoce a Jesús. Y yo sé que esto va a incomodar a dos que tres, pero es lo que estamos aprendiendo, de no usar artimañas. Y yo le pregunto en esta mañana, ¿el dinero que usted está ganando, lo está ganando sin artimañas o está siendo mañoso para obtener algo, ¿verdad? No de la manera apropiada. Y aquí es donde a algunos también se les va a ir el wifi, ¿verdad? Por cierto, ya tenía como 3 enseñanzas que no decía del wifi. Espero que no se esté cortando la transmisión, ¿verdad? Y que no esté cargando ahí, ¿verdad? Gracias por su entusiasmo en algunos. Pero pregunto, ¿estás haciendo alguna artimaña para obtener algo que no es tuyo? Creo que es una muy buena pregunta para reflexionar. Y me gustaría que escribieras esto: si tu integridad llega a ser comprometida para obtener algo ilegal, con el tiempo lo perderás. Con el tiempo lo perderás. David no le fue muy bien por esa decisión que él tomó. Consideremos esto. ¿Por qué? Porque rebasamos los límites, no medimos las consecuencias. Entonces quiero que escriba esto, por favor, en sus notas. Dios puede darte mucho más si no violas tus valores, principios, y si respetas los límites que Dios te pone. La escritura que leíamos al principio quiere decir que si David se hubiera mantenido en los principios de Dios y si hubiera respetado los límites que Dios le estableció, Dios le hubiera entregado mucho más. Porque en la historia registra que había reinos que había que conquistar, pero ya no le tocó a David. De hecho, si usted lee la historia, se va a dar cuenta que David había derramado demasiada sangre, que tampoco construye el templo. Había muchas cosas que hacer. Y yo vengo a decirle en esta mañana, si usted cree que ya llegó a su clímax, que si ya llegó a su límite, no me importa que usted tenga 50, 60, 70 años, 80 años. Dios puede hacer mucho más y puede darle mucho más de lo que ha conseguido. Porque esa es la enseñanza. Tenemos un Dios de mucho más. Por eso repite conmigo: Dios, gracias por su entusiasmo los que están acá. Dios puede darme mucho más todavía, ¿verdad? ¿Cuántos creen eso? Gracias por su entusiasmo. Están muy serios acá conmigo. Pero es una gran verdad. Dios no tiene límites. Y el problema no es Dios en querernos dar más cosas. El problema es, nuevamente remarco, cuando las cosas nos poseen a nosotros y perdemos el rumbo, perdemos el piso, ¿verdad? Hay gente que conozco que no llega ni a 500 personas y luego ya no lo quieren saludar a uno, ¿verdad? Gracias también por su entusiasmo. Pero qué bendición poder tener los pies sobre la tierra y lo que podamos anhelar, que lo podamos poseer sin atajos, sin artimañas, porque Dios es un Dios de mucho más. Entonces, nuevamente remarco, ¿verdad? En el segundo libro de Crónicas encontramos la historia de otro rey que modela muy bien lo que quiero enseñar. En el segundo libro de Crónicas 25:6 al 9
¿verdad? Encontramos la historia de este rey que tenía 25 años, su nombre era Amasías, y el contexto es que él se había desviado. Dice la Biblia que sirvió al Señor pero a medias, su corazón no fue muy firme en cuanto al servir al Señor, y él contrata un ejército de 100,000 hombres de guerra. Escucha lo que te estoy enseñando, 100,000 hombres de guerra. Y aquí en el segundo libro de Crónicas 25, 6 al 9, vamos a leer juntos. Dice la escritura: además, por la suma de 3,300 kilos de plata. Fíjate lo que tenía el rey para comprar estos hombres. Y aparte, si tú lees el contexto, ya había muchos miles de hombres de guerra, pero no era suficiente para este rey. Así es de que quiere contratar a estos mercenarios. Fíjate la suma: 3,300 kilos de plata contrató a 100,000 guerreros valientes de Israel. Y dice ahí la escritura: pero un hombre de Dios fue a verlo y le dijo: Su Majestad, no permita que el ejército de Israel vaya con usted, porque el Señor no está con esos efraimitas. Si usted va con ellos, Dios lo derribará en la cara misma de sus enemigos, aunque luche valerosamente, porque Dios tiene poder. No pierda de vista eso, por favor, porque Dios tiene poder para ayudar y poder para derribar. Amasías le preguntó al hombre de Dios: ¿qué va a pasar con los 3,300 kilos de plata que pagué al ejército de Israel? Ya había pagado. Pero mira la parte que sigue ahí. El Señor, aquí está contestándole el profeta, el Señor puede darle a usted mucho más que eso. Nuevamente la palabra de lo que te quiero enseñar en esta mañana. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible, y para Dios eso es poca cosa. Por eso al principio le dije: piense en algo que usted está anhelando. Y hay veces que somos tan cortos para pensar, y usted puede pensar: es que usted, pastor, siempre me dice que yo soy muy materialista, ¿verdad? Pues ¿cómo no voy a ser materialista? Porque quiero lo mejor para mis hijos, quiero lo mejor para mis nietos. ¿Cuántos queremos lo mejor para los de nosotros? No es malo pedir. Yo vuelvo a remarcarle: Dios es un Dios bueno. La Biblia dice, ¿verdad?, que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre nos dará buenas cosas a sus hijos. ¿Y cuántos hijos sabemos acá? ¿Está contentos? Acá estamos contentos. Porque Dios es bueno. Yo en esta mañana yo quiero arrebatar esta palabra. Si usted no la quiere, pues yo sí la quiero para los míos, porque yo estoy creyendo que van a ser prosperados y van a ser bendecidos, y Dios va a darnos mucho más a los que creemos a su palabra. Y nuevamente aquí subrayé yo en mi Biblia, ¿verdad? El Señor puede darle a usted mucho más que eso. Eso fue lo que respondió el profeta. Ahora vamos a entrar en materia. Es muy probable que hayas hecho malas inversiones y malas decisiones. Incluso perdiste todo y dices: ¿ahora qué voy a hacer, pastor? A lo mejor te estás tronando los dedos. Pues yo vengo a decirte que hayas perdido lo que hayas perdido, como perdió este rey. Vengo a decirte que Dios puede darte mucho más de lo que hayas perdido, porque tenemos el Dios de mucho más. Y yo sé que acá no les está cayendo el 20, pero yo no sé de los que están acá conmigo si algo perdieron. Si perdieron algo, vengo a decirles que Dios puede darles mucho más de lo que hayan perdido. Yo quiero felicitar a los pastores que tienen un edificio. Nosotros no tenemos un edificio, estamos pagando renta. Y no sabemos, yo vengo a decirle a la iglesia, no sabemos si vamos a regresar al auditorio o no vamos a regresar al auditorio, porque hemos invertido muchos miles de pesos a ese auditorio. Pero aún si pudiéramos entregar las llaves de ese auditorio y pudiéramos verlo como pérdida, yo vengo a decirle que yo sirvo a un Dios que puede darnos mucho más de lo que hayamos invertido en ese auditorio. Yo no sé qué has perdido, pero hoy vengo a decirte que Dios es capaz de darte mucho más. Hay gente que ha perdido una esposa por adulterio, o al revés. Recientemente estuve ministrando a un pastor que su esposa lo abandonó, su esposa lo engañó. El hombre, desanimado,
Pero pastor, si tú me estás viendo en esta mañana, vengo a decirte que Dios puede darte mucho más de lo que has perdido. Ese es el Dios que nosotros predicamos, es el Dios que nosotros servimos. Por eso en esta mañana me gustaría que escribieras esto en tus notas: no te entregues al temor y a la desesperación. A Dios no le faltan recursos, favor o ideas nuevas. Él puede abrir nuevas puertas que no se podrían abrir con esfuerzo humano. Y alguien puede dar un aleluya, un gloria a Dios, porque Dios es bueno. Tú estás triste, dices: es que ahora qué voy a hacer en esta cuarentena, ya rebasamos los 40 días, pero Dios ha sido fiel con nosotros y no me importa qué tanto hayas perdido. Yo vengo a decirte que Dios puede hacer mucho más y puede darte mucho más de lo que hayas perdido. Tal vez perdiste ministerio, esposa, esposo, influencia, finanzas, relaciones. Mi nieta me encanta, siempre que me quiere decir algo serio, me dice: tata, te digo algo. Yo les vengo a decir, como me dice mi nieta, les quiero decir algo a mis ovejitas. Y les quiero decir algo a la gente que nos ve, que no son mis ovejitas. Pero vengo a decirles que Dios puede hacer mucho más por ustedes y Dios puede darles más de lo que han perdido. Todos en algún momento perdemos algo. ¿No es verdad? Y hay veces que nos sentimos mal cuando perdemos. Porque es verdad que hay veces que tomamos malas decisiones. Todos tomamos malas decisiones en algún momento, ¿verdad? Y podemos sentirnos culpables. Híjole, es que si hubiera hecho caso a la voz de mi esposa, y todavía la esposa nos refriegan, ¿verdad? Te lo dije, ¿verdad? Y como que se gozan cuando fallamos. No importa, incluso se pueden burlar de ti. ¿Sabes una cosa? No importa. Al final del día la gente nunca la vamos a tener contenta. Yo no sé qué hayas perdido, pero vengo a decirte que Dios puede darte mucho más de lo que hayas perdido. Pero necesitas creer. Y yo estoy creyendo del pastor que he estado ministrando. Yo estoy creyendo que Dios le va a dar mucho más, porque ha sido valiente, sigue pastoreando, sigue liderando, ha dado la cara. Y yo sé, pastor, que Dios te va a dar mucho más. Y por mencionar un caso, pero conozco mucha gente que perdió todo, pero se han levantado. La historia registra de Job: perdió todo. La mujer le dijo: ¿por qué no maldices a tu Dios y maldices el día en que naciste? Pero Job no maldijo a Dios, ¿verdad? Job sabía que el Dios que servía le podía dar mucho más de lo que había perdido. Y la Biblia dice literalmente que Dios le devolvió el doble de lo que había perdido. En Mateo capítulo 6, versículo 25 al 30. Encontramos algo muy poderoso para que podamos meditar en esta mañana. Dice ahí la escritura: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, ni siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, no pierdas de vista esta parte que sigue en la Biblia, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Nuevamente la frase: Dios hará mucho más por nosotros. El problema es que tenemos poca fe. El problema es que tenemos poca fe. Y necesitamos considerar estas palabras hoy más que nunca, ¿verdad? Y me incluyo en los que estamos desesperados para que esto se termine. Yo sé que la desesperación puede venir a nuestras vidas, pero ¿sabes una cosa? Lo que no he perdido es la fe. Puedo estar atribulado y puedo estar derribado aún, pero no destruido. Sigo creyendo en el Dios Todopoderoso que nos puede sacar adelante. Y en esta mañana, ¿verdad?
La Biblia nuevamente sigue diciéndonos ahí en el versículo 31 al 33. Me encanta cómo continúan estos versos. Así que no se preocupen diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Ahora viene aquí lo interesante, porque esto es la clave para poder recibir lo que estamos esperando. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Esto nos dice Mateo 6, 31 al 33. Quiero cerrar con esto. Recientemente Noé me hizo un favor y le di la llave del carro de mi esposa. Y la llave es de plástico. Y me dice: oye, Julián, pero ¿cómo se prende este carro? Porque no sabía que la llave era de plástico. Y me decía, pues es que nunca me he subido a un carro de estos. Y pues ahora los carros, pues obviamente no es tan nuevo el carro de mi esposa, pero no sabía cómo se prendía el carro. Y recientemente estaba platicando con mi esposa de los carros que teníamos. Híjole, había un carro que no tenía reversa, y meditando que hay veces que tenía carros que prendía con el desarmador. Era muy común que yo usara pinzas y alambre recocido para andar en los carros. Y platicando hoy precisamente en la mañana, podíamos ver cómo Dios ha sido bueno con nosotros. Y uno de los carros que tenemos me llama la atención, ¿verdad? Que ahora no ocupa llave, es con un botón. Pero lo interesante es que ese carro no lo puedes prender si no pisas el freno. No era como los carros viejitos que usábamos. Para que ese carro pueda prender necesitas pisar el freno y el botón. Y dicho sea de paso, hace unos días salí con mi hijo, él traía la llave y yo quise prender el carro, pero la llave estaba fuera todavía del carro, entonces no prendió tampoco. Entonces, una de las cosas que tiene que ser, la llave estar adentro o el llavero, y pisar el freno, y después tienes que puchar el botón para que el carro encienda. Digo esto porque el reino de Dios, muchas veces no obtenemos lo que queremos porque no pisamos el freno, y pisar el freno es igual a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, dice la Biblia, vendrán por añadidura. Hace poquito yo le decía a mi esposa, me gusta un carro, le digo, yo quiero un Challenger, y me decía, ya tienes un carro, le digo, pero quiero otro. ¿Cuál es el problema? Le digo, no me limites, porque siempre que le pido cosas a Dios, Dios me ha bendecido. Entonces déjame a mí, le digo, ¿verdad? Y de repente cuando las cosas se manifiestan, dice, ay, ¿verdad? ¿Cómo te chiquea Dios? Porque Dios es el Dios de mucho más. Dios puede darnos mucho más. Llámame materialista, como quieras llamarme, pero ¿sabes una cosa? Estamos buscando el reino de Dios y su justicia. Y si tú crees que esto es malo pedirlo, pues está bien, es tu problema. Pero yo sigo pidiendo cosas para mis hijos, para mis nietos. Quiero lo mejor para mi esposa, quiero lo mejor para mi iglesia, quiero lo mejor para mis ovejas. Y ahí es donde estás en tu casa. Yo no sé qué perdiste. Yo no sé si estás desesperado, te sientes angustiado. Vengo a decirte que Dios es el Dios de mucho más. Termino con estas frases para que las apuntes en tus notas. Nunca subestimes el poder de la obediencia a Dios. Porque gente nos va a decir, esos están locos, esos aleluyas, ¿verdad? Y gente nos dice, esos aleluyas ya quieren que abran las iglesias porque viven del evangelio. No me importa lo que puedas pensar, pero yo sirvo a un Dios bueno. Y la Biblia dice que el que predica el evangelio, viva del evangelio. No me avergüenzo de poder servir a mi Señor, porque Dios es bueno. Y termino con esta última frase: cuando pones como prioridad respetar los límites de Dios que Dios te pone, Él te abre puertas y libera bendiciones impresionantes. Así es de que en esta mañana te invito a que te pongas de pie en tu casa y pienses en lo que estás anhelando.
vengo a decirte, Dios no se molesta cuando le pedimos cosas. Y te quiero poner un ejemplo. Cuando mi nieta viene a pedirme cosas, no hay cosa que yo le pueda negar. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe por qué? Porque amo a mi nieta. Mis otros nietos están creciendo. Yo sé que un día también van a decir: tata, quiero esto, quiero aquello. Y ¿sabe una cosa? Si está en mi bolsillo y si está a mi alcance, yo voy a bendecir a mis nietos. Y yo no jamás voy a pensar que son ostentosos o que no tienen llene. Jamás pensaré de ellos eso. Si puedo, los seguiré bendiciendo porque los amo. Y yo vengo a decirte que Dios no te mira como un ostentoso cuando le pides. Cuando le pides tu empresa, cuando le pides una esposa, cuando le pides un esposo, cuando le pides una casa, Dios no dice que somos materialistas, porque Él nos ama. Y en esta mañana yo te reto y te desafío. Es tiempo de pedir. Levanta tus manos y dile: Señor, anhelo esto, anhelo aquello. No me importa lo que hayas perdido. Y cuando digo esto no es que sea indolente, pero te estoy diciendo, ¿sabes por qué digo que no importa? Porque Dios puede darte mucho más de lo que puedes entender y pedir. Porque nuestra mente finita jamás comprenderá la mente de Dios que tiene. Porque la Biblia dice que sus pensamientos son de bien para Julián Pérez, pero son también de bien para ti, de Arturo, de Esther, de Laura, de todos los que estamos aquí, pero también de ti que estás ahí en tu casa. Por eso hoy en esta mañana te bendigo y le doy gracias al Dios Todopoderoso, porque está a tu lado y Él te va a dar mucho más de lo que pudiste haber perdido. Así es que vamos a adorar a Dios juntos en esta mañana. Y se vale a pedir, se vale a soñar. Vamos a seguir creyendo por mejores cosas. No importa que la gente te diga que eres materialista. Estamos viviendo en un mundo que se ocupa en las cosas. Tú pídele a Dios. Él no va a pensar mal de ti. Y que no te importe lo que pueda pensar la gente, porque Dios es bueno. Señor, muchas gracias porque nos amas. Permite que podamos buscar primeramente tu reino y tu justicia, para que podamos obtener las cosas que estamos anhelando. Por eso hoy te bendecimos, te damos gracias porque eres nuestro Padre y nos amas. Adoremos a Dios juntos, iglesia.
Hagamos esta declaración juntos. Ahora hay un futuro. Eres nuestra esperanza.